bienvenidos a esta charla en la que vamos a hablarles de los cables solares para la optimización de los sistemas fotovoltaicos. Somos PBA Comercio Industrial, somos una empresa líder en comercio industrial en el Ecuador. ¿Y por qué somos una empresa líder? Pues porque somos expertos en cables industriales. Tenemos más de 30 años de experiencia en el mercado justamente suministrando este tipo de materiales. Tenemos los productos de la mejor calidad, les aseguramos puntualidad y seguridad en todas sus entregas. Atendemos a todo tipo de industria, oil and gas, control, cementeras, del sector pesquero, todo tipo de industria. Y además sin fronteras. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos entregas en todo el país y además podemos venderles FCA y hacer entregas en cualquier puerto del mundo. ¿Qué tipo de materiales van a encontrar con nosotros? Pues como les había mencionado antes, somos expertos en cables industriales y en cables tenemos una gama bastante completa para todo tipo de soluciones. Podemos ver aquí unos ejemplos: fuerza, control, instrumentación, cables para variedad de frecuencia, cables flexibles, control apantallado, cables armados, del que por cierto tenemos un amplio stock aquí en el Ecuador, y de los que vamos a hablar el día de hoy, que son los cables solares. Adicional a eso, no tenemos solo el tema de los cables, tenemos todos los materiales eléctricos que ustedes pueden necesitar para complementar esta instalación. Entonces vamos a encontrar conectores para cables, hubs, reducciones, sellos cortafuegos. Todos estos materiales los encontramos tanto para el área industrial común como para el área a prueba de explosiones. Iluminación LED, muy importante para todo tipo de industria. Iluminación LED a prueba de explosiones, high bay, iluminación tipo reflector lineal, terminales de compresión, puntas terminales, kits de modificación, entre otros. Y pues aquí pueden encontrar algunas de las marcas que nosotros manejamos. Somos distribuidores directos de estas marcas. Del lado derecho, de su lado izquierdo, van a encontrar todo lo que son cables. Del lado derecho van a encontrar todo lo que son materiales eléctricos. ¿Y por qué les decimos que nosotros garantizamos la seguridad de nuestros servicios? ¿Por qué deberían confiar en nosotros? Pues tenemos también certificaciones que nos respaldan. Estamos certificados con la ISO 9001, que certifica nuestro sistema de gestión de calidad. No está certificado solamente aquí en el país, está certificado internacionalmente. Y adicional a eso tenemos la ISO 37001, que certifica nuestro sistema de gestión antisoborno. Ya para entrar en tema, vamos a hablar principalmente de la generación fotovoltaica. Y para hablar de la generación fotovoltaica, vamos a ir al principio, vamos a ir al origen. Y vamos a empezar hablando de lo que son los paneles solares. Primero, el panel solar es un arreglo, ¿no? Está conformado por muchas celdas solares, que es como la que tenemos aquí arriba. Es una celda pequeña y esta celda está fabricada con un material que es fotosensible, el cual va a generar un poco de energía cuando es expuesto a la luz solar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el panel solar, ustedes lo tienen del lado derecho. El panel solar no es nada más que un arreglo de las celdas solares. Aquí parece que tenemos celdas solares tanto en serie como en paralelo, pero la verdad es que todas las celdas están conectadas en serie en este panel. ¿Por qué lo hacemos así? Porque una celda solar, como podemos ver en la diapositiva, nos va a generar aproximadamente 0.5 voltios de energía, lo cual probablemente no nos alcance para energizar absolutamente nada de las cosas que utilizamos actualmente. Pero cuando nosotros tenemos un arreglo, cuando nosotros agrupamos muchos de estas celdas, pues vamos a tener lo que se conoce como el panel solar, y este panel solar ya nos va a dar una energía de aproximadamente 24 voltios. Va a depender obviamente del tipo de panel solar. ¿Por qué 24 voltios en este? Pues si nos fijamos tenemos 6 filas y tenemos 8 columnas. Entonces, si multiplicamos esos 0.5 voltios para la cantidad de celdas solares que tenemos aquí, nos da como resultado un aproximado de 24 voltios. Ahí podríamos decirnos que ya tenemos este panel solar, ya podemos generar energía utilizando esta fuente prácticamente inagotable que tenemos, que es el sol, pero ahora necesitamos potenciarlo, ahora necesitamos agregarlo a un sistema que nos sea útil, un sistema en el que nosotros podamos trabajar con todos nuestros equipos, tanto domésticos como industriales. Y ahí es donde viene el sistema fotovoltaico. Entonces, el sistema fotovoltaico, para hacerlo muy resumido, vamos a tener algo así. Tenemos en la parte izquierda una serie de paneles solares. Vemos que tenemos dos filas de dos arreglos de paneles solares. Tenemos uno en la parte de abajo
¿Y qué es lo que pasa con los paneles solares o cuál es una de las dificultades que se encontró cuando se creó, cuando se descubrió el panel solar? Pues que los paneles solares nos generan energía continua, nos generan energía de corriente continua, como lo vemos aquí. Pero ¿qué pasa? Casi todos los elementos que nosotros tenemos, no solo en nuestros hogares, sino en la industria, pero podemos hablar incluso de la bombilla eléctrica, microondas, refrigeradora, todo eso funciona con energía, con corriente alterna. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar un inversor para transformar la corriente continua en corriente alterna. Entonces podemos ver que en este diagrama, que es así, como les dije, bastante simple, tenemos nuestros paneles solares, ya sean domiciliarios o ya sea un parque solar, el que me va a dar corriente continua, y voy a utilizar un inversor. Un inversor es un dispositivo electrónico que a través de algunas conmutaciones transforma mi señal en DC a corriente continua. Entonces traigo toda la energía que mi panel solar me puede proporcionar, lo inserto en un inversor y voy a sacar a través de eso pues la energía en corriente alterna que ya vamos a poder utilizar en donde nosotros queramos. Pero ahora se preguntarán, claro, esto de los sistemas fotovoltaicos no puede ser tan sencillo. Y la verdad es que no lo es. La verdad es que vamos a tener unos sistemas mucho más complejos y al menos en la industria aquí, para ya hablar de lo que se conoce como plantas solares, lo que se conoce como granjas solares, vamos a hablar de dos. Primero vamos a tener el sistema fotovoltaico que tiene el Streambox. Entonces nosotros podemos ver aquí la imagen, tenemos los paneles solares, tenemos los arreglos de paneles solares y toda la energía sale de ese arreglo hacia estas cajitas azules que podemos ver ahí. Estos son los de Streambox. ¿Qué es un Streambox? Pues nada más es un componente que va a proteger mi conexión. Es un poco parecida a las cajas de breakers que ustedes van a tener. Es un equipo que está diseñado para proteger la energía que estoy obteniendo de mi arreglo de paneles solares. Después de este Streambox, la energía va a circular hacia el inversor que ya les expliqué anteriormente, que va a transformar corriente continua a corriente alterna. Los tenemos en la parte de abajo, igual son estas cajitas con el borde azul. Y del inversor tenemos corriente alterna. ¿Qué va a pasar del inversor? Pues van a salir y se van a pasar a un transformador elevador, porque lo que necesitamos ahora es elevar corriente para poder distribuirla. En el gráfico que tenemos aquí tenemos dos transformadores elevadores, uno en la parte izquierda, otro en la parte derecha, y podemos ver que después de eso ya se va pues a la distribución, que ya va a depender del país, ¿no? Podemos ver cómo cambia la corriente, ¿no? Tenemos la corriente de bajo voltaje que sale de los paneles y se dirige al Streambox. Después de eso tenemos corriente todavía de bajo voltaje que sale del Streambox y se va al inversor. Y luego tenemos corriente pues ya transformada, corriente alterna, por eso tenemos las tres líneas. Y esta corriente, además, cuando pasa por el transformador, pues va a ser corriente de medio voltaje que nosotros vamos a poder distribuir. ¿Cuál es la otra configuración que nosotros podemos tener o cuál es el otro camino que podemos encontrar para generar energía a través de los paneles solares? Pues vamos a tener lo que se conoce como el string inverter. En este caso, nos saltamos del paso del Streambox, de esta cajita que protege nuestra conexión, y vamos a tener directamente un inversor. Entonces podemos ver que en los paneles solares toda la energía que se reúne, toda la energía que concentran mis arreglos de paneles solares van directamente a un inversor, y de ese inversor pues se repite el mismo camino. Del inversor se va al transformador, el transformador eleva el nivel de voltaje y luego lo vuelve a elevar para pasar a la distribución, y así nosotros vamos a tener una planta solar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y con lo que ya vamos a ir acentuando el tema de los cables solares, vamos a ir acentuando el tema de por qué es necesario este tipo de cables, por qué nosotros debemos impulsar su uso en la industria y por qué nos van a ahorrar muchísimo a largo plazo. Pues vamos a hablar de tipos de plantas de paneles solares en las cuales vamos a encontrar que el diseño va a afectar directamente al uso de nuestros cables, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tenemos lo que se conoce rooftop o azotea, o en plantas solares que las encontramos en el techo del edificio, como ustedes quieran llamarlo. En este caso, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en este tipo de plantas? Pues primero, que la instalación es fija. Obviamente estos paneles no se van a mover para ningún lado.
Por esta razón los cables tampoco se van a ver para ningún lado, tenemos una instalación que va a estar en el mismo lugar. Pero tenemos un problema bastante complejo, que es el problema del riesgo del incendio. Entonces se ha visto muchos casos de que edificios enteros se llegan a consumir por justamente el tema de los incendios que empiezan en el lado de los paneles solares. ¿Y por qué se causan estos incendios? Pues principalmente porque no se toma en consideración el ambiente o las condiciones a las que van a estar sujetos estos cables. A la final, si nosotros tenemos un incendio en cualquier tipo de planta, el cable, si es que no es el adecuado, va a funcionar como mecha. O sea, el cable va a ser el que lleva el incendio o el que lleva el fuego a través de toda la industria. Y en el caso de los paneles solares es exactamente igual. Si es que estos llegan a incinerarse, pues vamos a tener una catástrofe. Y a esto hay que sumarle que las temperaturas, si bien está expuesto al ambiente, muchas veces no se considera el alza de temperatura que tiene los alrededores de los paneles debido a la reflexión del sol. Entonces, cuando yo tengo un panel solar que está irradiado todo el tiempo por los mismos materiales por los que está fabricado, pues esto va a generar que la temperatura alrededor del panel solar incremente. Y eso me obliga a tener equipos y materiales que puedan soportarlo. El otro tipo de planta de la que estamos hablando, pues es la planta flotante. En este caso, pues, obviamente la instalación es móvil. Nosotros generalmente están en la costa, ¿no? en el mar. El movimiento de las olas va a obligar que los cables estén en constante movimiento, los cables van a ser alados, van a ser retraídos, y esto me obliga allá a fijarme en un tipo de cable, ¿no? Un tipo de cable que soporte el movimiento, que soporte la tensión. Pero adicional a eso, el cable está sumergido. O sea, adicional a eso tenemos un cable que tiene que estar diseñado específicamente para la inmersión. No solo cables que soporten salpicadores de agua o cables que tengan clasificación D5, ni siquiera D7, sino cables que tengan clasificación D8 que me permitan la inmersión completa. Entonces, ese es un cable que me va a durar y que voy a poder utilizar. Y en el tercer caso, que son las instalaciones que creo que se nos vienen a la mente más comúnmente, son las instalaciones de montaje a tierra. ¿Qué quiere decir? Que están a nivel de piso, ¿no? Entonces son estas instalaciones que tenemos un campo verde súper extenso y lo llenamos de paneles solares y pues ahí tenemos nuestra granja solar. ¿Qué pasa con esta instalación? Pues primero es una instalación fija, eso ya nos da algunas ventajas, pero generalmente en estas instalaciones lo que se hace es enterrar el cable. Y esto nos obliga también a fijarnos justamente en los componentes de los que está fabricado mi cable. ¿Por qué? Porque si está enterrado va a depender mucho del tipo de suelo que yo tengo. Y en algunos lugares, sobre todo aquí en el Ecuador, el suelo es mucho más húmedo. Entonces el cable también va a tener que tener protecciones contra este tipo de condiciones. ¿En qué nos beneficia pues usar este tipo de cables? ¿En qué nos beneficia pues el proteger desde antemano nuestra instalación? Pues que claro, si bien en un inicio podemos estar ahorrando, eligiendo un tipo de cable u otro, imagínense cuánto va a costar si en uno de estos tipos de instalaciones tenemos que hacer algún cambio. ¿Cuánto cuesta cambiar un cable en una instalación flotante? ¿Cuánto cuesta o cuánto es lo que nos vamos a tener que invertir en abrir la tierra nuevamente, sacar las tuberías y volver a cambiar un cable en una instalación de montaje a tierra? O incluso cómo vamos a tener que parar el servicio, el trabajo en uno de estos edificios que generalmente son en plantas muy grandes, para cambiar este tipo de cables que están pues colocados en los techos. Y bueno, dicho eso, ahora sí vamos a entrar en tema y vamos a hablar de cables industriales. Y para hablar de los cables industriales vamos a empezar hablando de la construcción. Obviamente, para hablar de la construcción vamos a empezar hablando de las normas que rigen estas construcciones. En la parte de arriba las podemos ver, tenemos la IEC 62930, que es la norma europea, pero es la norma que se rige casi globalmente. Junto a esa tenemos la norma EN 50618, esta es la norma que se utiliza en España, y pues la UL, que también tiene su propia normativa para la fabricación de los cables solares. ¿Y qué es lo primero que nos dice para la fabricación de los cables solares? Es el conductor de cobre estañado. ¿Por qué el conductor de cobre estañado? Pues principalmente porque el conductor de cobre estañado me da una mayor resistencia a la corrosión. Entonces esto va a hacer que la vida de mi cable ya de por sí sea más extensa
Pero aquí hay un punto muy importante también del por qué esta protección hacia la corrosión es importante. Y es porque la mayoría de los incendios, los que les había mencionado antes, se producen justo en el momento, o sea, se producen en la intersección entre el conector y el cable. O sea, el conector que va hacia el panel y el cable. ¿Y por qué es ahí? Porque en este punto de conexión es donde más resistencia eléctrica me genera mi cable. Entonces, la resistencia eléctrica obviamente nunca va a desaparecer, vamos a hacer todo lo posible para que sea mínima, pero ¿qué es lo que pasa? Si es que mi cable se empieza a deteriorar, el cobre solo, el cobre desnudo por así decirlo, se corroe mucho más rápido y cuando este cable se empieza a corroer empieza a tener mayor resistencia eléctrica. Entonces, si empezamos a tener mayor resistencia eléctrica justo en este punto de intersección, pues se va a generar una chispa y se va a generar un incendio. Y fuera de eso, pues el resto es historia. Entonces, lo primero que nos dice es cable de cobre estañado y clase 5. Clase 5, ¿por qué? Porque este cable tiene que ser flexible, tiene que ser altamente flexible porque las instalaciones así lo requieren, ¿no? Las instalaciones en los paneles solares pueden ver que los cables tienen que torcerse, tienen que guiarse a través de muchos lugares. Tenemos que conectar un panel solar con el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente hasta conectar todo el arreglo, todo el string y luego eso mandarlo al string box o mandarlo al inversor. Entonces es una cantidad bastante grande de cable, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que nos dice? Pues la norma luego nos habla justamente de lo que es el aislamiento. Estos cables tienen que tener obligatoriamente un aislamiento y nos pide que sea un compuesto reticulado. El compuesto reticulado es lo que se conoce aquí como, el más común es el aislamiento XLPE o lo que se conoce como crosslink, ¿no? Entonces el aislamiento del compuesto reticulado, ¿qué es lo que hace? Que mi cable sea más resistente a los cambios de temperatura. Y esto es un poco redundante, pero viene a lo que ya les dije atrás, que me permite proteger a mi cable cuando sube la temperatura o cuando baja la temperatura. ¿Por qué? Porque no es un material que se va a derretir o que se va a deformar cuando la temperatura es muy alta. Más bien el compuesto reticulado lo que hace más o menos es compactarse, ¿no? Entonces, una vez que sube la temperatura, hace una especie de compresión, pero el material no pierde su forma ni sus características. Y por último nos habla bastante de la chaqueta. Y en la chaqueta vamos a tener exactamente la misma composición. Vamos a tener que hablar de un compuesto reticulado por la misma razón, porque una vez que tenemos esta doble protección, pues ya somos capaces de utilizar el cable por todo el tiempo que queramos. Adicional a eso, pues habla también del voltaje, ya lo vamos a ver, y habla de un compuesto que no lo puse aquí porque eso es como opcional, pero nos permite poner una película de papel o de un dieléctrico entre el conductor y el aislamiento. ¿Dónde se usan los cables? Pues como ya les comenté, pero ahí tenemos un diagrama. El cable solar, propiamente dicho, el cable del que acabamos de hablar, es el cable que se va a utilizar desde los paneles hasta el string box o desde los paneles hasta el inversor. En estas instalaciones realmente utilizamos un montón de material. Si bien en una instalación fotovoltaica, si hablamos de un parque solar, el tema del cableado, el tema de los conductores suele ser aproximadamente entre el 3 y el 5% del monto de la inversión. Entonces, si hablamos de monto de inversión, el monto de la inversión de los cables es mínimo realmente. Pero la repercusión que nosotros vamos a tener al no elegir el cable correcto puede ser bastante grande. ¿Por qué? Principalmente porque primero los paneles solares, al no emitir mucha energía y tener nosotros que hacer estos arreglos enormes, tenemos que tener un cable que sea lo suficientemente eficiente para jalar esa energía. Segundo, ¿por qué? Porque la instalación de un parque solar también está determinada para durar unos 25, 30 años. Y lo ideal sería que el cable nos acompañe a través de toda esa instalación. Pero si yo voy a tener que hacer cambios en este cable cada 5, 10 años, cada 15 años, obviamente me va a traer costos de inversión que no estoy planificando, que van a repercutir severamente. Además, como vemos en la imagen, ¿qué pasaría si de un día al otro les decimos, bueno, esos cables no sirven, cámbienles todos? Seguramente la gestión y la logística va a ser terrible, ¿no?, para cambiar todos esos cables. ¿Qué tenemos después del string box? ¿Qué tenemos después del inversor? Lo que tenemos es un cable
que generalmente es de aluminio. Este cable suele ya no ser tan flexible, suele ser clase 2. La norma generalmente dice que en este punto podemos utilizar clase 5 o clase 2, que es el cable que va a llevar del inversor al transformador elevador o del streambox al inversor y luego al transformador. Este cable generalmente es de aluminio. ¿Por qué? Porque pues, es un cable menos costoso y estas distancias suelen ser muy largas ya en las plantas solares, pero este cable también tiene que tener las características que mencionamos anteriormente, que es básicamente el aislamiento de compuesto reticulado o aislamiento de XLP como mínimo. Hay aislamientos obviamente mucho mejores, pero mínimo XLP, y la chaqueta de la misma formación. Y ahora sí vamos a hablar de en qué me beneficia, o vamos a hablar de, en contraposición, qué pasa si yo utilizo un cable solar, qué pasa si no lo utilizo, cómo los comparo. Y aquí tenemos una tabla en la que vamos a hablar de los dos cables. Tenemos en el lado izquierdo el cable solar, tenemos en el lado derecho el cable común. Y primero vamos a hablar de la construcción. En la construcción ya les he mencionado todo lo que tiene que tener el cable solar, pero no basta con caer en la redundancia. Cuando hablamos del conductor, el conductor es de cobre estañado. En el cable normal es de cobre. Ya hablamos de lo que pasa cuando instalamos un cable de cobre, pero esto va a ser así. En el aislamiento tenemos el aislamiento que les comenté, que es un compuesto reticulado, también se conoce como compuesto termofijo. En el cable común suele ni siquiera existir, o sea, suelen tener directamente la chaqueta o directamente el aislamiento. Y tenemos la chaqueta, que también es un material termofijo, que en el cable común pues se conoce como termoplástico. ¿Cuál es el termoplástico más conocido? Pues el PVC, que es este material que les había comentado antes, que al exponerse a altas temperaturas puede llegar a deformarse, puede llegar a derretirse. Obviamente es un poco menos costoso, pero vamos a tener estas deficiencias, y en una instalación en la que vamos a estar sometidos a los cambios de temperatura y al ambiente constante, pues necesitamos protegernos. Y luego, pues en el desempeño, ¿cómo se van a diferenciar estos cables en el desempeño? Primero, en la temperatura. Como ya les comenté, la norma nos dice que deberíamos nosotros asegurarnos de que el cable soporte hasta los 120 grados. La mayoría de los cables lo soportan hasta los 90 grados como máximo. Entonces, este es un cable que obviamente nos va a empezar a dar fallas cuando nosotros tengamos temperaturas muy altas. Luego tenemos el voltaje. Los cables comunes los vamos a encontrar a 600 voltios, es lo que se maneja aquí y en todo el mundo comúnmente, y los vamos a encontrar hasta los 1000, hasta el 1 kilovoltio. Pero para las instalaciones solares, como estamos hablando de una planta de energía y estamos hablando de un sistema que va a recolectar toda la energía de mis paneles solares y la va a distribuir, nosotros necesitamos que los cables solares tengan al menos un funcionamiento de 1.5 voltios. La norma europea nos dice que los cables solares tienen que soportar hasta el 1.8 kilovoltios, y la norma estadounidense, que muchas veces es la norma que se utiliza aquí, nos dice que tenemos que soportar 2000 voltios el cable. Entonces, si estamos por debajo de eso, pues el cable va a ser deficiente. Además de eso, tenemos la parte del agua y la humedad, que ya la habíamos comentado antes, pero para que se entienda, los cables comunes, si es que llegan a estar certificados por este tipo de parámetros, tenemos un AD5, un AD7, que generalmente el AD7 llega hasta lo que son como inmersiones temporales. Entonces quiere decir que mi cable va a funcionar siempre y cuando esté sumergido un par de horas, tal vez un par de días. Pero si yo necesito que mi cable esté expuesto a este tipo de condiciones constantemente, pues necesitamos lo que se conoce como AD8, que es un cable completamente sumergible durante todo el tiempo que se vaya a utilizar. Tenemos el tema del fuego y el humo. En los cables comunes, pues directamente no tenemos nada que me proteja contra este tipo de problemas. Los cables que vamos a utilizar en una instalación solar primero van a ser retardante de llama, retardante de flama y libre de halógeno. ¿Qué significa lo libre de halógeno? Pues que la chaqueta tiene un compuesto que no emite humos peligrosos para las personas, ¿no? A la final, un parque solar va a estar expuesto, y sobre todo, se imaginarán, si es que tengo una planta solar en el techo de mi edificio, si es que tengo una planta solar en mis instalaciones y llego a tener un problema, no puedo tener un material que vaya a expedir elementos nocivos para la salud de las personas.
Y por último, la vida útil, que es lo que yo les hablaba antes. El cable solar está diseñado para durar entre 20 y 25 años. Como yo les mencionaba, es un cable que está diseñado para que dure durante todo el trabajo de la planta. O sea, desde que yo lo instalo hasta que la planta prácticamente me deja de funcionar. El cable común, si bien los cables que nosotros vamos a encontrar en el mercado puede que tengan una vida útil aproximada de unos 15, 20 años. ¿Qué es lo que pasa? Esa vida aproximada es bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones no son las condiciones de una planta solar. Van a ser condiciones en las que tal vez esté techado, tal vez la exposición al ambiente no es continua o no es tan fuerte como en este tipo de plantas. Entonces, si yo voy a colocar ese cable teniendo eso en mente y le coloco en mi planta solar, ¿qué voy a conseguir? Que el cable se desgaste en la mitad de tiempo, por lo bajo. Entonces vamos a recaer en estos problemas que los había mencionado antes, vamos a recaer en sustitución del cable, vamos a caer en una nueva inversión. Entonces, esta es la razón por la que se tiene que promover el cable solar, se tiene que considerar el cable solar y se tiene que distribuir y utilizar. Ya podemos hablar de los parámetros como el calibre. Aquí lo que se utiliza y lo que se utiliza alrededor del mundo está entre los 6 y los 10 milímetros cuadrados para las instalaciones de plantas solares, porque es un cable bastante eficiente. Si es que hablamos de las casas, vamos a utilizar un calibre 4, que bueno, en AWG va a ser un calibre número 8. Es un calibre que se puede utilizar como para autoconsumo, se puede utilizar para domicilio, se puede utilizar para empresas pequeñas, a diferencia del calibre que se va a utilizar en las plantas mucho más grandes. O sea, realmente lo que se intenta con el cable solar es extender la vida del cable. Porque lo que pasa con el cobre, que no pasa con el cable solar, que es cobre estañado, eso sí, es que el cable de cobre estañado va a mantener la misma eficiencia durante todo ese tiempo. En cambio, lo que nos va a pasar con el cable de cobre común, es que va a tener esa eficiencia, pero en cambio la vamos a ver reducirse mientras el cobre se corroe, mientras se calienta. Entonces, eso es lo que se consigue. Que la eficiencia, que como digo, no es mucho mayor, pero es constante. En cambio, la otra es similar, pero en cambio se va a reducir. PBA tiene este cable, lo distribuimos nosotros a través de muchas de las fábricas que representamos, principalmente Top Cable. Se tiene este calibre siempre en stock para las plantaciones solares y se lo puede comercializar aquí libremente. Muchas gracias.